Yo bajé al pueblo precisamente con 6 años y medio para hacer la comunión y ir al colegio. Me pusieron en un colegio de monjas, allí aprendí a leer y a escribir, y a los 6 meses hice la comunión, con 7 años hice la comunión, y luego volví, pero a otro colegio que ya no era el mismo, ya no era de las monjas. Dificultades algunas, varias, y alegrías pues muchas, porque nos pasábamos el día jugando en la calle, no teníamos problemas de ningún tipo, nos íbamos a los huertos, hacíamos trastadas como los niños, como niños que éramos, y nos pasábamos el día en la calle jugando al trompo, jugando a los bolos, a la boliche. Eran recuerdos muy agradables. Era un pueblo de 3.600 habitantes, nos conocíamos casi todos. Es más, muchas veces cuando hacíamos alguna trastada, a quien le hacíamos la trastada nos decía, que se lo voy a decir a tu madre, a tu padre. Luego no solía pasar, ¿sabes? En el día a día, bueno, estábamos bastante diferenciados los chicos y las chicas, o sea, no solíamos juntarnos, nos juntábamos porque era evidente, y más, yo recuerdo con 8 años pues ir detrás de las chicas, jugar con ellas y eso, claro. Pero era esporádicamente, no era lo habitual. En mi familia, como te he dicho anteriormente, mis abuelos pertenecían al bando nacional, unos, y los otros al bando rojo. Cuando mi abuelo volvió, cuando terminó la guerra, el abuelo que había estado en el bando rojo, lo quisieron fusilar cuando volvió al pueblo, porque era comandante de logística. Se ocupaba del ganado que tenían por las sierras, en mandar el suministro a las tropas que estaban en el frente. Y cuando volvió al pueblo lo quisieron fusilar, pero uno de los señores del pueblo que lo conocía, que además era del bando nacional, lo conocía y le dijo que no. Bueno, lo mandó a la sierra, a 18 kilómetros del pueblo, y se estuvo allí 2 o 3 años sin bajar al pueblo. Luego cuando bajó ya se había olvidado todo y ya no. Bueno, se había olvidado porque no lo mataron, vamos. Sí, sí. Vale. Hambre había bastante, o sea, había. Lo que a mí me tocó, gracias a Dios, mis padres trabajaban en el campo, ya te he dicho, y entonces pues siempre tenían recursos. O cogían un conejo, o cogían unas hierbas que se podían comer de un determinado sitio, y siempre en mi casa no faltó la comida, faltar físicamente, ¿no? También había mucha, ¿cómo te diría yo? Compañerismo o mucha buena gente, porque ocurría que tú ibas a la tienda y le pedías que te dejara fiado. Fiado es que te dejaba el producto y tú se lo pagabas cuando pudieras. Entonces, por lo menos en mi pueblo, había mucho de eso. La gente iba a la tienda, le pedía lo que necesitaba. Dame 1 kilo de carne, ya te lo pagaré. Y a lo mejor pasaban 2 meses y luego iba y se lo pagaba, ¿me entiendes? Entonces había una colaboración dentro del pueblo en ese sentido. Sí, bueno, hacíamos todo, casi todo, éramos 3.600 y entonces pues había eso, esa colaboración que solía haber. Por el franquismo, ahora no caigo en ninguno, pero lo que sí te puedo decir que el carnaval,
estaba prohibido, y había un señor que vivía en la calle de atrás de donde yo vivía, y era un zapatero, y ese cada año se vestía de carnaval, se disfrazaba, se paseaba por todo el pueblo, hacía su recorrido, y a la noche se iba al cuartelillo y lo encerraban para que durmiera. Ya ni lo detenían, lo dejaban que se paseara por el pueblo haciendo, y los chiquillos iban detrás de él porque se vestía pues bien de esto de avestruz, ¿no? o se vestía de cosas raras. No era que fuera en contra de nadie, sino simplemente el hecho de vestirse y disfrazarse, como podríamos decir eso del orgullo gay, ¿no? Que se disfrazan, y pues él hacía eso, se disfrazaba y luego se iba a dormir al calabozo, y la Guardia Civil lo dejaba, sabía quién era y sabía todo, y ya está. Y se tapaba la cara, que eso estaba prohibido, pues él se tapaba la cara y iba con su cara tapada. Pero ocurría así, era como, no decirte, como una cosa sin mayor importancia. Todo el mundo disfrutaba con él, y él disfrutaba con todo el mundo, y luego pues se iba a dormir al calabozo. Y yo tuve una experiencia de represión, pero bueno, no fue de represión, sino que estábamos jugando cerca de un colegio, y habíamos 4 o 5 chavales, yo era de los más pequeños, y decidieron entrar a robar la hucha que había en el colegio. Había una hucha para que depositaban dinero para los negritos de África. Pues yo me fui a hacer unas cosas, y cuando volví habían entrado y habían cogido la hucha. Y entonces al día siguiente, cuando estaba en el colegio, vino la Guardia Civil y me llevó al cuartelillo. Bueno, a los otros ya habían ido, a mí vinieron a buscarme a mí al colegio. Es lo que yo recuerdo. Los otros no sé si fueron a buscarlo a sus casas, no me enteré. Me dijeron que quiénes éramos los que habíamos estado allí. Yo le dije que me había ido y que cuando volví ya estaba todo hecho. Eso fue lo que ocurrió. Y luego, represiones recuerdo una cosa que me contaba mi padre, que tendría 16 años o así, que entonces, como en esa zona, en la zona que os he explicado, del Valle de los Pedroches, cuando acabó la guerra, había todavía muchos maquis. Maquis eran soldados rojos que habían perdido la guerra, y entonces se escondían por allí, por las sierras, y de vez en cuando bajaban a los pueblos o a los rebaños a cogerle un par de ovejas, un par de corderos para alimentarse, ¿no? Y a mi padre le ocurrió que estaba en una majada, que se llama, con las ovejas, y vinieron los rojos y le dijeron que lo llevara al cortijo. Pero mi padre sabía que en el cortijo estaba la Guardia Civil, y que antes de llegar a la puerta del cortijo tenía que toser o identificarse, si no le disparaba a la Guardia Civil que estaba dentro. Entonces mi padre, cuando llegó a donde tiraban la basura del cortijo, tosió fuerte y se tiró al suelo. Entonces dispararon la Guardia Civil y los maquis. Le pasaron las balas por encima, con 16 años. No, la verdad es que no. Dificultades no. Yo con 9 años ya estaba en una carpintería aprendiendo el oficio de carpintero. Estuve allí hasta los 12 años, y luego me fui a una herrería que me pagaban más. Por allí me pagaban 5 duros al mes, y en la herrería me pagaban el doble. Entonces me cambié a la herrería, y en la herrería estuve hasta los 14. A los 14 me fui a la cantera, a una cantera, a trabajar haciendo bordillos y labrando granito. Y a los 16, un tío mío que había venido aquí a Cataluña se había comprado un piso, un hermano de mi madre, y dijo que nos viniéramos. Y entonces me vine a los 16 a Cataluña. Empecé a trabajar en una planchistería
cortando chapas en una cizalla. Luego me pasé al estampado, a una fábrica de estampados, y allí tuve problemas porque yo siempre he sido bastante sindicalista. No nos pagaba la hora extra el dueño, y entonces lo denuncié en Moncada, en el sindicato de Moncada, porque en la Llagosta no había sindicato. Fui a Moncada, lo denuncié para que nos pagara las horas extras. Entonces, como yo tenía 16 años, el dueño llamó a mi padre, se entrevistaron en un bar y le pidió la cuenta. Mi padre le pidió la cuenta y le dieron 4.600 pesetas o algo, y me sacaron de allí. Mis padres querían volverse a Andalucía y se volvieron, y yo les dije que yo no iba. Pero eres menor de edad y te mandaré a la Guardia Civil. Digo, pues manda a la Guardia Civil, manda a quien quiera. Si viene la Guardia Civil y me lleva a Andalucía, a las 2 semanas estoy otra vez aquí. Y la verdad es que se fueron, estuvieron 3 meses o 4 allí en Andalucía, y después volvieron otra vez aquí a Cataluña. Yo me quedé aquí con mi tío sin tener trabajo. Pero aquella misma semana me fui a Marrampiño, a una fábrica de estampados, y me dijeron que volviera el lunes para trabajar. Pero al día siguiente o así, fui con una tía mía que trabajaba en Pan Rico, y me dijeron que viniera el día siguiente. Y entonces ya no fui a la fábrica de estampados, me quedé en Pan Rico. ¿Y cómo? Porque le veía más futuro que al trabajo que yo tenía allí en Andalucía. Ten en cuenta que yo en Andalucía ganaba lo mismo que aquí, 1.200 pesetas a la semana. Pero yo allí en Andalucía trabajaba por mi cuenta, no tenía seguro, no tenía nada. Yo trabajaba como un autónomo. Tú labras tantas piezas de bordillo, tanto dinero te corresponde. Si te pones malo, es tu problema. Si llueve, es tu problema. Si hace mucho calor, es tu problema. ¿Me entiendes? Y eso eran demasiados problemas. Y yo veía mucha más seguridad en que tú entres en una empresa y tengas una seguridad social y tengas una serie de condiciones que allí no las tenía. Entonces, por eso principalmente decidí quedarme aquí en Cataluña. Bueno, he visto un cambio a lo largo de todos estos años bastante importante. Bastante importante porque he visto que la mujer pues se desenvuelve mucho más que antiguamente. Antiguamente la mujer prácticamente se casaba y se quedaba en casa, y a partir ya, mira, de mi generación, por ejemplo, que yo cuando me casé, pues mi mujer siguió trabajando y yo seguí trabajando. Y luego hemos tenido 3 hijas y las 3 se han defendido estupendamente. Por lo tanto, he visto una evolución muy grande a lo largo de tantos años. Yo creo que la sociedad se está volviendo más cerrada, en el sentido de que hay más intolerancia. En cuanto hay intolerancia hacia las personas que vienen de fuera, hay intolerancia hasta el que es distinto a ti. ¿Por qué tienes que tener...? Si somos una sociedad, tenemos que ser tolerantes y aceptar que, igual que unos han venido a un sitio, o como los españoles iban en los años 60 a Alemania a trabajar, pues somos personas. Igual, unos habrán quedado allí y otros habrán muerto. Igual que estos harán, la gente que viene, pues el que pueda, o sea como sea, se quedará aquí, y el que no, pues volverá para su país cuando tenga una mejor condiciones de vida. Por eso creo que ahora vamos hacia una sociedad más intolerante. El mundo laboral
he sido un sindicalista, por lo tanto, siempre he estado intentando favorecer el mundo laboral. Desde los 16 años que denuncié al empresario, hasta que, bueno, ¿en qué año era? En el año 73. En el año 73 yo no era sindicalista. Trabajaba en Panrico y hacía los trabajos que te he dicho. Hacíamos palmeras, hacíamos una pastelería, estirábamos los rodillos, la pasta, le echábamos la crema con una manga, el cabello de ángel, hacía eso. Pero hacíamos 12 horas de trabajo y 4 horas eran extras. Hacíamos 8 y 4. Cada día trabajamos 12 horas y el sábado 8. Entonces nos pagaban la hora a 25 pesetas. 25 pesetas que hoy en un euro, ¿cuánto es? Uf. A ver que lo mío. Son 20. 15 céntimos. 15 céntimos. Entonces decidimos, unos cuantos, que no hacíamos horas extras, si no, no las subían. Entonces hubo una chica de comisiones obreras de Sabadell que empezó a liarla, total, que acabamos en una huelga incontrolada. Entonces yo hablé en 2 asambleas que hubo, y al final la gente decidió que yo tenía que subir. Había 3 delegados del sindicato, aparte de eso, que yo era el que tenía que subir a hablar con el gerente para llegar a un acuerdo. Yo no tenía ninguna potestad, yo tenía 19 años. Vinieron del sindicato vertical, me cogieron en medio y me rodearon todos. Y al final me dejaron ir a hablar con el presidente, con el consejero delegado de la empresa. Subí a hablar con él y le hice una propuesta. Le dije que lo que suponía eso era poco significativo para toda la semana que llevábamos de paro y de problemas con la empresa. Le propuse subir a 30 pesetas, de 25 a 30 pesetas, y lo dejamos en 27. Bajé, se lo dije a la gente lo aceptó, pero entonces cuando se rompe una huelga es lo peor, porque hay unos que sí que lo aceptan y otros que no lo aceptan. Entonces el empresario, aparte de eso había habido problemas que le habían pegado a una encargada, que a ese señor lo echaron a la calle, y hubo altercados importantes, por así decirlo, ¿no? Echaron a ese chico y a la chica que era de comisiones obreras. Y luego el jefe de personal se puso en la puerta de la empresa, el que quería venir a trabajar y el que no quería venir a trabajar. La verdad es que no me relaciono muy bien, tengo bastantes problemas. Utilizo internet porque tengo email y mando algún email, no muchos, la verdad. Alguna cosa que sea importante, si alguna de mis hijas me dice, oye, te mando esto, mándaselo a fulanito. Adaptarte aquí. Yo me adapté desde el principio. Ten en cuenta que yo vine con 16 años y no tenía amigos, no conocía a nadie, evidentemente, pero debajo de casa de mis tíos había una sala de juegos. Un sitio donde iban los chavales a jugar al billar, a jugar al futbolín, y entonces bajé allí y empecé a conocer chavales de mi edad y así. Me gustaba mucho el billar a 3 bandas, el francés, y otros chavalillos, pues entonces cada sábado nos íbamos a Moncada, que había muy buenos billares en el casino de Moncada. Abajo era un sótano, era el casino del pueblo, y abajo había billares muy buenos.
algunos hasta con calor debajo de la pizarra, ¿sabes? Entonces la bola iba muy bien. Allí conocí a un campeón de Cataluña, un señor mayor, que nos propuso jugar al otro chaval y a mí contra él. A 500 carambolas. ¿Y qué? ¿Cómo fue? Pues que perdimos. pero bueno, pero muy bien, porque fue una experiencia muy, muy bonita, porque el tío aquel jugaba de maravilla al billar. Y por nuestra parte, pues aguantamos bastante el tipo. Íbamos a 500 y nosotros llegamos a 300 y pico. Ten en cuenta que en aquel tiempo yo hacía de media, no siempre, pero había veces, de media haría unas 18 o 20 carambolas cada vez que tiraba, cada vez que me tocaba tirar. Entonces era un porcentaje bastante alto. Y el otro chaval más todavía que yo, pero el otro tío era una maravilla. Nos dio una paliza. Llegamos a 300 y pico, pero bueno. Y lo que nos jugábamos era el tiempo del billar. El tiempo que duraba, iba por un reloj y cuando metían las bolas se paraba y entonces lo que marcaba el reloj tenías que parar. Y poco más. No lo uso casi. Lo tengo, pero no lo uso porque además me mandan propaganda de un montón de sitios y tengo que estar borrando propaganda cada vez que entro. Vale, ya como última cosa, ¿cómo migraste aquí a Cataluña? Emigré por lo que he explicado anteriormente, porque un tío mío vivía aquí en Cataluña, que es mayor que yo, 9 años, y volvió, se había casado y se había comprado un piso en La Llagosta, y volvió allí a nuestra casa, a Andalucía, y me dijo que si quería venirme con él. Y entonces pues nos vinimos, mis padres y yo, y mi hermana, nos vinimos los 4. Estuvimos allí unos 3 meses, luego ellos se marcharon y a los 4 o 5 meses volvieron. Y ya, pues, se quedaron aquí. Alquilaron un piso y todo lo demás. Diferencia de cuando llegué a Cataluña, porque era distinto. Nosotros teníamos allí futbolines y teníamos algunas cosas, ¿no? Y también teníamos, pero eso era anterior a venirme a Cataluña, la Falange hizo un centro recreativo y en ese centro recreativo tenías que ser socio para entrar a jugar al ajedrez, a jugar a los juegos que tenían ellos allí. Pero primero te daban una charla. Yo a la charla fui por lo menos 3 veces. Te daban la charla y luego te dejaban jugar. Si no, no te dejaban jugar. Entonces te daban la charla, escuchabas la charla y luego te dejaban jugar. Y allí aprendí a jugar al ajedrez. En ese centro. Pero nunca me apunté. Un amigo mío sí que se apuntó y sí que alguna vez me colaba con él. Pero yo no me apunté nunca. Pues ya estaría, ya hemos acabado. Muchas gracias. Pues de nada. A vosotros, que os vaya muy bien y os pongan un 10